Compañeros, buenos días. Soy del grupo de software para ingeniería. Voy a mostrarles cómo funciona el segundo ejercicio. Se trataba de simplemente mostrar o plotear unas gráficas en cuanto al tren de pulsos para un motor paso a paso unipolar. Entonces, pues la información que yo encontré en internet, pues aquí está la fuente de ello. Es la siguiente: existen tres secuencias para motores de pulsos unipolares. El paso simple es que vaya un pulso, pues si hablamos de corriente directa estamos hablando de 5 voltios, un pulso que signifique un 1 secuencialmente, es decir, uno que ocupe la primera posición, luego el segundo paso que ocupe la segunda y así sucesivamente. Para el paso doble entonces está simplemente hay dos bits alineados para que el motor paso a paso, pues entonces de dos giros, ¿no? De dos cuartos de giro, por decirlo así. El más complejo, pues es el de medio paso, en el cual los bits van a estar secuencialmente dirigiéndose, es decir, se va a encender primero un bit, luego el bit 1 y 2, luego se va a apagar el bit 1, luego va a quedar encendido el 2, van a encenderse los bits 1 y 2 y 3, luego se va a apagar el 2, luego va a quedar prendido solamente el 1, el 3, y así sucesivamente. Como pueden darse cuenta, entonces la fuente es esta donde tomé el tema, ¿vale? Para entenderlo, el ejercicio que estamos planteando. Ahora vamos a ver mi desarrollo en Scilab. Simplemente igual, son tres secuencias, entonces como el modelo anterior hago un while para que pueda guardar un ciclo que haga la función mientras permanezca la condición en que la variable sea correspondiente a X número. En este caso yo solamente tengo 4 opciones, entonces se va a mantener la función mientras permanezcan esas funciones. Ahora bien, para el primer ejemplo en el cual veíamos el paso simple, en el cual la secuencia o el bit va a estarse alineando y va a estar cubriendo realmente esto, teniendo en cuenta la referencia de la web conference explícita en cuanto a la función cuadrática. Entonces simplemente yo establezco un periodo, un tiempo, en el cual yo digo, bueno, mi función va a estar establecida y mientras esté en el rango de menos 1 a 0, la condición, ese va a ser el periodo, ¿no? En el cual establezco varios tiempos, perdón. Varios tiempos. Simplemente va a ser un periodo en el cual va a ser de menos 1 a 0. Este es el periodo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, que son las posiciones que voy a ejemplificar de acuerdo al esquema que estoy diseñando. 4 posiciones, entonces voy a diseñar 4 tiempos. Luego los unifico en una matriz. Simplemente es un row que voy a alinear allí. Luego establezco la función como tal. Entonces me dice que establezca en unos mientras el tiempo sea t1, por decirlo así. La medida de este periodo que estoy estableciendo acá, entonces la voy a establecer en unos mientras se mantenga la condición en t1. Eso me va a ejemplificar un x1. Bien. Ahora, por otra parte, todas las demás condiciones las voy a establecer en ceros y el único bit que voy rotando va a ser x1. Eso lo ejemplifica la matriz. La matriz me dice que define una primera condición en la cual x o la primera posición sea el x, que es el que va a tener los unos, va a estar en la primera posición, luego un xa que va a estar en la segunda posición, tercera posición y cuarta posición. Esta es la medida de la amplitud, pues obviamente no hice una variable como el ejemplo que he dado, simplemente la variable es igual a una constante y la multiplico para que sea igual a eje y. Ahora, me define. Listo, hermano. Entonces, muéstrame eso en un subplot. Voy a graficar varias cosas, entonces simplemente hago una matriz de impresiones en la cual establezco a 4 columnas, ¿sí? Me va a cubrir la primera posición. Esta me va a hacer un subplot en el cual me va a ejemplificar el periodo y la XA, la función XA es esta, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo funciona el primer ejercicio y luego explico los demás. Solamente voy a explicar el primero y el tercero para no hacer la charla tan larga. Entonces simplemente coloco el Scilab a correr
voy acá y digo, muéstrame la opción 1, le doy Enter, y entonces me muestra el plot. Obviamente, pues, entonces vienen las 4 posiciones en la cual viene el bit, ¿no? El bit de la posición -1 a 0, entonces corre y se pone en 1. La amplitud es a 5, lo cual me muestra que son 5 voltios únicamente. Ahora, de la posición 0 a 1, en el siguiente paso me va a establecer en 1 y todos los demás en ceros. En el siguiente paso, entonces, posición 1 y 2 van a estar en 0, posición 3 va a estar en 1. Ahora, para el siguiente paso, entonces, todas las primeras 3 posiciones van a estar en 0 y la última en 1. Bien, ese es para el medio paso, ¿no es cierto? Entonces, como establecí la función do while a 4, cuando yo establezco el 4, simplemente va a salir que es el break de la función. Bien. Ahora voy a establecer de acuerdo a esta imagen, es una muy útil, me fue esta fuente, el paso doble. Entonces simplemente son 2 bits actualmente que van rotándose. Entonces establezco para el siguiente caso, establezco la posición 1 y 2 en unos y las otras en ceros, y voy rotando 1 y 2, miren. Entonces, 1 y 2 en la primera aparece en la primera posición, segunda posición, tercera posición, y la cuarta posición es el bit X1 en la cuarta posición y el X2 en la tercera posición. Una vez más, establezco una matriz de gráficas con la función subplot a 4 filas. Ahora comienzo a correr el código para ver la función 2 y observo. Listo. Entonces acá pues no se ve muy bien, simplemente se ve la división por 2, son 4 campos. El campo 1 y 2 están en 1, ¿no es cierto? Me faltó aquí de pronto colorear, pero entonces vemos en la rotación. En el segundo paso, entonces, posición 1 y 3 y 1 y 4 están en ceros, posición 2 y 3 están en unos. Para la siguiente, entonces, es semejante, sin embargo, sabemos que está rotando, por eso digo que me faltó ahí colorear un poquito. Está rotando las posiciones, entonces está posición 3 y posición 4, entonces están en 1. Ahora, para la siguiente gráfica, entonces una vez más, simplemente es semejante a esta, pero obviamente las que van a estar coloreadas son la posición 4 y la posición 3. La posición 4 y la posición 1, perdón. Bien, entonces salgo aquí de la función con la opción 4, salgo de nuevo. Ahora voy a explicar el tercer caso. El tercer caso es más complejo. ¿Por qué? Porque ahora ya no son solamente 4 pasos, sino son 8 pasos, en la cual el primer va a estar en 1 en la primera condición, luego la primera condición se mantiene, el segundo bit sube, luego la primera condición baja y la segunda condición se mantiene y así sucesivamente, ¿no? Por eso le llaman medio paso. Para el caso 3, entonces establecí 8 funciones para este periodo en la cual tomo los mismos periodos y lo establezco en unos o ceros dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, para una primera condición, esas posiciones o esos periodos los mantuve en ceros, luego en unos y luego los voy rotando. Simplemente los impares va a ser X5, va a ser la segunda condición para X1, la X6 entonces va a ser la segunda posición para X2 y así sucesivamente. Ahora, comienzo a establecer mis condiciones, entonces viene acá la primera condición en la cual se mantiene el 1, que es la posición X5, luego todas las demás normal. Ahora voy a establecer el X6, que es la segunda posición en 1, y la primera posición en 1 igual. Ahora se va a apagar el primer bit, por decirlo así, se va a mantener el primer bit arriba, luego se va a mantener el segundo bit arriba, se va a cambiar de la posición 0 a la posición 1, el X3, y también ahora se va a apagar, por decirlo así, el segundo bit y se va a mantener la posición 3. Bien, veamos el plot cómo me quedó. Igual hice ahora una malla de 8 subplots y vamos a observar la gráfica de la condición 3. Aquí aparecen, entonces miren cómo me grafica. Entonces viene acá un paso, luego medio paso, se mantiene, luego otro paso nomás, se mantiene un paso, luego viene aquí,
se divide, se mantiene pasos 2 y 3. Luego acá se mantiene solamente el 3. Luego aquí es 3 y 4. Luego aquí se mantiene solamente el 4. Y luego aquí se mantiene 4 y 1. Esa es la explicación. Compañero, muchas gracias. Entonces, aunque es a destiempo, pero este ha sido mi aporte para este ejercicio.